titulares. Movimiento Construye planteará una enmienda constitucional para dar paso a la extradición de ecuatorianos. La Comisión de Fiscalización informó que es el Pleno de la Asamblea que debe resolver juicio pendiente contra Guillermo Lasso. Ciudadanos le piden a la Asamblea que retome propuesta para reformar el IES y el BIES. La Asamblea realizó un simulacro de cara al cambio de mando presidencial. Riesgo país baja 69 puntos tras acuerdos en la Asamblea Nacional. Gobierno panameño advierte a profesores en huelga que les suspenderá y retendrá su salario. Y en los deportes, Ecuador enfrentó a Chile en la sexta jornada de las eliminatorias mundialistas. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Muy buenas noches, televidentes de todo el país. Hoy se volvió a tomar el examen de confianza para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. 102 postulantes rindieron la prueba. Aquí iniciamos. La bancada del Movimiento Construye anunció que presentará una propuesta de enmienda para la extradición de ecuatorianos que hayan realizado 4 tipos de delitos. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. A pocos días de haberse instalado la Asamblea, el Movimiento Construye anunció que en el transcurso de esta semana presentará una propuesta de enmienda constitucional para la extradición de ecuatorianos. Deberá permitir la extradición de nacionales por delitos de crimen organizado, delitos sexuales, delitos contra la vida y delitos transnacionales. Esta propuesta es una propuesta que busca darle al país un respiro en contra de las bandas y del crimen organizado que se encuentra vigente más que nunca en las calles ecuatorianas. Además, indicó que se van a basar en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, que dice, por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Queremos ver cómo va a votar esta mayoría aplanadora respecto de esta propuesta, que es la más sensata que se ha podido presentar en relación a este tema. El artículo 79 de la Constitución de la República que impide que se exista la extradición en cualquier situación. Este se enmendará y se podrá permitir la extradición en 4 acciones delictivas. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. La extradición está prohibida en el país. De hecho, en febrero del 2023 ya se le consultó a los ciudadanos sobre esta enmienda, pero fue rechazada con el 51,6% de votos. Además, para iniciar con este proceso, se necesitan 46 firmas de asambleístas. De momento, solo cuentan con 19, que son las de su bancada. Anaí Vélez, Noticias Soromar. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se instaló en su primera sesión este 21 de noviembre. La mesa dirigida por la asambleísta Pamela Aguirre fijó la agenda con la que trabajarán los próximos 18 meses en funciones. Aguirre aseguró que hay alrededor de 5 juicios políticos que fueron heredados de la disuelta Asamblea Nacional del anterior periodo. El problema es que la mayoría de ellos se quedó sin asambleístas interpelantes, ya que los legisladores que los plantearon no fueron reelegidos. Las declaraciones de la presidenta de la comisión a continuación. De manera informal, a favor. Tenemos conocimiento de que se encuentran 5 juicios políticos pendientes de la comisión. Uno de ellos tiene la misma persona enjuiciada, que es el exministro Darío Herrera de Transporte. En mi calidad de presidenta, el 19 de noviembre, el día que fui electa, solicité al presidente de la Asamblea Nacional que a través del organismo que él crea pertinente, seguramente la coordinación jurídica, se emita un informe en el cual me indique y me certifique
el detalle del estado de todos los juicios políticos del periodo 2021-2023. Que en el Pleno de la Asamblea Nacional se resuelva la censura del presidente Guillermo Lasso, que en este instante ya será expresidente. Ese es mi criterio personal. Sin embargo, como comisión, nosotros ya no podemos tratar el juicio político a Guillermo Lasso. La nueva Asamblea Nacional empieza a recibir solicitudes para el tratamiento de proyectos que quedaron interrumpidos con la muerte cruzada. Una iniciativa ciudadana pidió que se retome la propuesta de reformas al IES y BIES. Una vez que la Asamblea Nacional se instaló y sus comisiones fueron conformadas, tanto el titular de esta función del Estado, Henry Kronfle, como el presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social, Johnny Terán, ambos del Partido Social Cristiano, recibieron solicitudes para que se continúe con el trámite a la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, impulsada por el Grupo Ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. El proyecto busca la reestructuración del Consejo Directivo del IES y del Directorio del BIES, con la finalidad de que los afiliados y jubilados tengan mayor representatividad. Además, que el BIES se convierta en un banco de primer piso y que el Estado pague sus deudas al IES con parte de las empresas públicas. En cuanto al plazo para el tratamiento de la propuesta, Henry Llanes, exdiputado y representante de asociaciones de jubilados, quien envió las solicitudes para que se retome el tratamiento, señaló en el escrito que el tiempo corre desde el 15 de marzo de 2023, que fue la fecha en que la anterior asamblea conoció el proyecto. Pero este plazo fue interrumpido con la muerte cruzada, por lo que de los 180 días para darle tratamiento, quedan 118 contando desde el 17 de noviembre, ya que la disuelta asamblea lo tuvo en su conocimiento por 62 días. Tania Loor, Noticias Oromar. El contrato para el cambio de mando presidencial se estableció en $553,805. Esto luego de que el presidente electo, Daniel Noboa, pidiera disminuir el monto. Faltan tan solo 2 días para que el presidente electo Daniel Noboa asuma su cargo y los preparativos para el cambio de mando presidencial continúan. La Cancillería y la empresa Satre Comunicación suscribieron un contrato por un monto de $553,805 para la organización de eventos vinculados con el cambio de mando. Este monto supone transporte, alojamiento, protocolo y alimentación de los invitados nacionales e internacionales, así como del personal encargado de la logística. A su vez, el presupuesto que se maneja para una cena VIP de cada invitado es de $88 y el mismo costo para un almuerzo. También $45 por cóctel. Para hospedajes de cortesía, el presupuesto va desde los $160 a los $500 por huésped y otros $9,000 se tienen presupuestados para obsequios. Hasta el momento, el gobierno no ha confirmado las comitivas o mandatarios internacionales que llegarán al país para el cambio de mando. Y pese a que el valor no incluye el IVA, supone un aproximado de $47,000 menos de lo presupuestado en un inicio, un monto que antes era de $600,000. Esto fue una disposición de Daniel Noboa, quien solicitó al gobierno saliente que se gaste menos del 50% de la cantidad inicial. Por su parte, la Cancillería explicó que el contrato será liquidado en función de los servicios que sean efectivamente ejecutados, lo que quiere decir que el valor definitivo de lo que se gastará se conocerá una vez que se liquide el contrato. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y se realizaron los repasos en la Asamblea Nacional previo a la posesión del presidente este 23 de noviembre. En el evento habrá un estricto control para el ingreso al Palacio Legislativo. A días de la ceremonia de posesión del presidente de la República, Daniel Noboa, se realizaron los repasos sobre la ceremonia protocolaria que se realizará este 23 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En los ensayos estuvieron presentes miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal de protocolo del Parlamento y de Canciller, además del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Entre las medidas de seguridad adoptadas para la posesión se encuentra el cierre del perímetro de la Asamblea Nacional,
además de un estricto control para los ingresos hacia el Palacio Legislativo. De acuerdo a lo programado para este 23 de noviembre, habrá una misa a las 8:30 de la mañana. Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de Gustavo Petro, presidente de Colombia, Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, representantes de alto nivel de Europa y España, cancilleres de países del continente, ministros del nuevo gobierno e integrantes de la Asamblea Nacional. Katia Mero, Noticias Oromar. 5 legisladores de la SUAY han solicitado al SNAI y a la Fiscalía General del Estado que informen las razones que dieron paso a la prelibertad del presunto asesino de Abigail Suplihuicha. Entre los documentos solicitados constan el informe de los requisitos de prelibertad, informes favorables de la comisión y el informe detallado de los protocolos, técnicas, investigaciones internas y circunstancias en las cuales se conoció el deceso del investigado, incluido el informe forense. La Corte Suprema holandesa desestimó el intento del Estado ecuatoriano para anular un laudo de responsabilidad emitido en el arbitraje entre Chevron y Texaco frente a Ecuador. La Corte Suprema holandesa desestimó el intento del Estado ecuatoriano para anular un laudo de responsabilidad del 30 de agosto del 2018 emitido en el arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional entre Chevron y Texaco frente a Ecuador. El caso tiene origen por una disputa sobre una sentencia multimillonaria impuesta contra Chevron por pasivos ambientales en Ecuador, la sentencia del Lago Agrio, que implicaba el pago de 9,5 millones de dólares, pero que posteriormente fue desestimada por fraude procesal en cortes internacionales. Entre 2012 y 2013, un tribunal confirmó la jurisdicción bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Ecuador y Estados Unidos, responsabilizando a Ecuador por no cumplir con laudos provisionales anteriores que habían ordenado al Estado abstenerse de ejecutar la sentencia del Lago Agrio. Años después, en 2018, el tribunal emitió posteriormente su laudo, determinando que Ecuador había violado la cláusula general del tratado. Ecuador solicitó la anulación de esta sentencia ese mismo año. Sin embargo, fue desestimado por la Corte del Distrito del Haya en 2020 y la Corte de Apelación de La Haya en 2022. En septiembre de este año, la Corte Suprema recomendó desestimar la apelación de Ecuador al no observar ninguna violación del orden público holandés. Sin embargo, la Corte Suprema holandesa desestimó el intento del Estado ecuatoriano. Katia Mero, Noticias Oromar. El presidente Guillermo Lasso, durante la presentación de su libro, indicó que no pactó con nadie durante su gobierno, porque ceder significaba abrirle la puerta a la impunidad. A pocos días de que el presidente Guillermo Lasso termine su mandato y durante la presentación de su libro, aseguró que no se arrepiente de no haber hecho pactos durante su mandato. Yo no pacté con nadie, porque ceder significaba abrirle la puerta a la impunidad para que los delincuentes de cuello blanco pudieran volver campantes como víctimas y no como lo que realmente son, autoritarios y corruptos, que tienen en sus filas a gente relacionada con las organizaciones del crimen transnacional, causantes de la violencia que hoy soporta el Ecuador. Tampoco desaprovechó la oportunidad para hablar acerca de sus adversarios durante su corto periodo al mando del país. Protegimos la democracia ecuatoriana y bajamos las tensiones en el país. Este libro también está dedicado a mis detractores, quienes aseguran con total malicia que el gobierno de Lasso no hizo nada. Pues ahora tienen en este libro una gran tarea, leerlo, porque si vuelven a repetir esa frase sin haber leído el libro, pues quedará en evidencia su malicia y su profunda mala fe con el pueblo ecuatoriano. De hecho, también hizo referencia a lo que se logró en su gestión y aseguró que todo está documentado en el libro denominado 900 días, democracia y resultados. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, renunció al cargo como parte de la transición ordenada. Los detalles en el siguiente informe. El ministro de Finanzas de Guillermo Lasso, Pablo Arosemena, presentó su renuncia al cargo el 15 de noviembre del presente año y trabajará hasta el miércoles 22 de este mes. Sin embargo, se hizo pública la renuncia de Arosemena la mañana de este 21 de noviembre. El Ministerio de Finanzas aclaró que la semana pasada, como parte de la transición ordenada, se solicitó a todos los ministros que presenten sus renuncias y estén en funciones hasta el 22 de noviembre. Además, Finanzas descartó que Arosemena se esté yendo antes de que termine el periodo de Lasso. En su carta de renuncia, Arosemena agradeció a Lasso por su confianza para liderar el ministerio desde julio del 2022 e indicó que ha sido un honor ejercer esta gran responsabilidad. Es importante destacar que la caja fiscal queda con atrasos con proveedores. Asimismo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los gobiernos seccionales que llegaban a 1.748 millones de dólares hasta octubre del 2023, según el portal web del Ministerio de Finanzas. Dentro de la gestión, Arosemena enfrentó reclamos y protestas de contratistas, municipios, prefecturas y juntas parroquiales a inicios de noviembre. Y pese a las cifras que muestra el propio portal de finanzas, Arosemena insiste en que la cifra de atrasos es menor y llega a 1.300 millones de dólares. Además, destaca haber culminado un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional por primera vez, la reducción de tributos como el impuesto a la salida de divisas y el IVA, el pago de deudas históricas con gobiernos locales y con el IES, y la renegociación de la deuda pública con China y el canje de la deuda por conservación de las Islas Galápagos. La fiscal general Diana Salazar recibió una placa de reconocimiento a nombre del Observatorio de Justicia para Afrodescendientes en América Latina y la Cátedra Afroandina de la Universidad Andina Simón Bolívar, debido a su trabajo realizado a favor de la justicia y estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Salazar agradeció el reconocimiento otorgado y reiteró su compromiso con el trabajo de la organización de seguir aportando con los proyectos que impulsan, entre ellos el relacionado con instrumentos jurídicos étnico-raciales para la región. Hacemos la primera pausa comercial, pero antes queremos invitarlos a visitar nuestra página www.oromartv.com y también las cuentas en redes sociales. Ya volvemos con más noticias. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Luego de la conformación de las 15 comisiones en la Asamblea Nacional, el riesgo país de Ecuador cayó 69 puntos y se ubicó en 1941. Luego de que el domingo 19 de noviembre se conformaran las 15 comisiones legislativas en la Asamblea sin mayores contratiempos, gracias a la nueva mayoría integrada por la Revolución Ciudadana, la Alianza ADN y el Partido Social Cristiano, el indicador de riesgo país de Ecuador cayó 69 puntos, con lo que se ubicó en 1941 puntos. Una vez concretados los primeros acuerdos entre las bancadas, se da luz de que podría existir una mayor gobernabilidad que la que tuvo Guillermo Lasso. Con esta reducción, Ecuador se ubica en el cuarto puesto entre los países de América Latina con el riesgo país más alto y ya no en el tercer puesto, que había ocupado hasta el 17 de noviembre. Así, los países que están por arriba de Ecuador son Venezuela, Argentina y Bolivia. El indicador de Ecuador rebasó los 2.000 puntos el 14 de noviembre de este año, luego de que el presidente electo Daniel Noboa solicitara un préstamo puente, tras asegurar ante inversionistas y también representantes de multilaterales que es posible que el país caiga en un default. Un riesgo país alto refleja que los acreedores de la deuda externa e inversionistas internacionales perciben que hay más probabilidades de que un Estado no pague y caiga en lo que se conoce como default. María José Pino Argote, Noticias Oromar.
Daniel Noboa continúa dando a conocer los funcionarios que dirigirán las diferentes instituciones públicas para su gobierno. En este caso, Gabriela Ochoa fue designada como directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, siendo abogada y máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Noboa manifestó mediante redes sociales su respaldo y confianza, señalándola como la persona idónea para ocupar un cargo de tan alta responsabilidad. Ella reemplazará a Ralph Suástegui, quien asumió el cargo el 20 de mayo de este año en lugar de Carola Ríos. En otro tema, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se pronunció esta mañana sobre la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el decreto 754. La CONAIE y las organizaciones aliadas, juntos a los pueblos, en resistencia por la defensa de nuestros territorios, del agua, de la vida, de la agricultura, hemos logrado un triunfo importante. La Corte Constitucional ha resuelto de manera favorable nuestra demanda y ha determinado que el decreto 754, que pretendía imponer consultas ambientales y consultas previas de manera ilegal e inconstitucional, han sido valoradas en favor de los que defendemos el territorio. Esto sin duda es un triunfo importante de la lucha de los pueblos. Todo lo actuado por las empresas mineras en base al decreto 754 es inconstitucional, por lo tanto es ilegal, es nulo, no pueden continuar con los procesos ilegales. Cualquier intención de avanzar con los proyectos deben empezar desde cero, en lo referente a la consulta previa o ambiental, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional. Si las empresas pretenden continuar actuando en base a un decreto inconstitucional, actuaremos en base al derecho a la resistencia en todos los territorios a nivel nacional. Los pueblos y las nacionalidades, junto a los sectores campesinos y organizaciones aliadas, construiremos un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y la ley de consulta ambiental, y exhortamos a la Asamblea Nacional a dar trámite con celeridad y responsabilidad para aplicar los derechos colectivos y evitar la violación de los derechos humanos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alertó que pueden registrarse fuertes lluvias y tormentas en al menos 20 provincias del país hasta el jueves 23 de noviembre. Se prevé que las precipitaciones más fuertes ocurrirán en el norte de Ecuador. El INAMI advierte que podría acumularse agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Además, que las lluvias de mayor intensidad presentarán descargas eléctricas y ráfagas de viento. Los cortes de luz quedan suspendidos a nivel nacional el miércoles 22 y jueves 23 de noviembre de 2023 debido al cambio de mando presidencial. Las empresas distribuidoras se encuentran a la espera de la próxima disposición del Operador Nacional de Electricidad sobre cuándo se retomarían los cortes y en qué horarios. Cabe recordar que el pasado 15 de noviembre el Ministerio de Energía redujo el tiempo de los apagones en todo el país debido a una mejora de los caudales de Coca-Cola, Sinclair y Mazar. Por esta razón, los cortes de luz se establecieron desde las 10 de la mañana en adelante y su duración depende de la planificación de cada empresa eléctrica. Ahora les contamos que el presupuesto de la Municipalidad de Cuenca para 2024 sería de 250 millones de dólares. A este valor se suman los más de 11 millones de dólares que adeuda el gobierno central. Cerca de 250 millones de dólares es el recurso económico que ha estimado el Consejo Cantonal para el año 2024. Esto supone un incremento presupuestario de 22 millones de dólares frente al actual valor que se maneja desde junio hasta diciembre. El 66% del presupuesto del año 2024 será destinado directamente a inversión. Recordemos que dentro de las 101 propuestas de nuestro alcalde Cristian Zamora tiene como prioridad el tema de la creación ya de los hospitales en la ruralidad. Pero a más de ese dinero, es indispensable contar con el recurso que adeuda el gobierno central a los diferentes municipios del país. Hasta ahora la cuota disminuyó a 176 mil dólares mensuales. Hemos tenido vencida la cuota de septiembre, la cuota de octubre
y básicamente la cuota de noviembre. Nosotros deberíamos recibir los fondos previos a que se venza, digamos, el mes, no que caiga el mes. La suma de estos haberes adeudados ascienden a 12 millones de dólares. No obstante, el 20 de noviembre se desembolsó 1.2 millones de dólares, lo que asciende al 30% del valor de la cuota mensual. Es decir, de los 4.300.000 que nos deben depositar mensualmente, nos transfirieron el 30% de la cuota. A la fecha tengo 11.642.267 dólares con 25 centavos que nos adeuda el gobierno central. Estos fondos forman parte del presupuesto municipal para pagos de deudas a proveedores, contratistas, nómina de empleados, entre otras dependencias. Lamentablemente para cubrir el tema de décimos no se tiene ya los valores a la fecha, salvo que el gobierno central nos pueda cancelar ya a fin de mes lo que nos da deuda, lo cual ya estaría en manos del nuevo presidente, quien entiendo hará sus mejores gestiones para poder cumplir con todos los municipios. Mientras tanto, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, presentó en días pasados la Guía para la Sostenibilidad 2030 y como parte de esas acciones se firmó un convenio para la construcción de la primera estación de clasificación mecanizada de residuos ubicado en el relleno sanitario propiedad del GAT San Borondón. Este proyecto permite resolver de forma inclusiva los problemas de los residuos y sobre todo la reutilización de esos desechos en nueva producción de insumos para la construcción. La primera planta clasificadora de desechos aquí en el relleno de San Borondón, lo que primero permitirá extender el tiempo de vida del relleno, pero lo más importante, reutilizar casi el 50% de los desechos que se tienen en San Borondón para la elaboración de energía que permite construir cemento. Va a servir muchísimo para la construcción de las nuevas edificaciones que se tienen en San Borondón, aportando en una economía circular, mejorando la calidad de vida de todos los sanborondeños. Bueno, estamos demostrando aquí en San Borondón que las acciones que hemos venido haciendo están dando resultados. Dicho esto, nos ha permitido firmar un convenio con Yosai, con Holcim, que son empresas grandes, empresas serias, que están trabajando con una alcaldía seria, pionera, visionaria, con un compromiso al futuro. La Agencia de Tránsito y Movilidad en Guayaquil ejecutó un operativo de control a los vehículos que no han sido matriculados y que no han pasado la revisión técnica vehicular. Son alrededor de 690.000 vehículos los que conforman el parque automotor de Guayaquil. De ellos, apenas unos 200.000 han sido ya matriculados, por lo que este diciembre se presume que exista una gran cantidad de interesados para pasar la revisión a última hora. La ATM ya realiza controles en las calles. Hacer un control integral a los vehículos que primero no han sido matriculados hasta el año 2022. De ahí los vehículos que andan circulando con llantas lisas, demasiada emisión de gases, parabrisas trizados, vehículos en mal estado, por normas técnicas sería en este caso. En esta ocasión el escaneo se trasladó a las vías para verificar el buen estado de los vehículos. Para unos conductores fue bueno, para otros no tanto. La verdad que sí es una buena pasadera de tiempo, cuando tienen que hacer su trabajo no lo hacen. Excelente, excelente, la verdad es que sí me gusta. Le dije que me digan cómo estoy yo también mi carro para ver si tengo algún problema. Me dijeron, no, está todo bien. Y es que la mala costumbre de dejar todo para el último hizo que algunos vehículos sean retenidos. Que matriculen porque tienen hasta diciembre el 31 para matricular. La sanción es de $50 por no haberlo hecho en el mes que le correspondía. Y $100 para los vehículos de uso de alquiler. Bueno, yo la verdad es que yo pago los primeros meses de cada mes, de cada año. Entonces no sé, la gente, lo que ha de ser mucho el factor económico. Las oficinas de la revisión técnica vehicular atienden hasta los fines de semana. Se espera que la mayor cantidad de conductores alcance a pasar la revisión antes del 31 de diciembre. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas están atentos al dictamen de la Corte de Justicia sobre los trabajos de ampliación de la vía Aloac Santo Domingo.
en las próximas 48 horas. En los últimos días, la opinión pública le impuso al alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, al referirse sobre el cobro del peaje a cargo de la prefectura Sáchila, que provocó la reacción inmediata de la prefectura Joana Núñez y Paola Pavón de Pichincha. Posteriormente, el viceprefecto de Santo Domingo de los Sáchilas, Carlos Landaeta, y Erazo mantuvieron un cruce de palabras por el mismo tema: cobro del peaje sin ampliación de la vía. El director de Obras Públicas de la prefectura Sáchila, Néstor Loaiza, reiteró que una vez que la Corte Nacional emita un dictamen sobre los problemas legales que enfrentan dos contratistas para ampliar la vía, la prefectura podrá contratar la ampliación de la vía, tramo que empieza desde el puente Unión del Tuachi hasta el sector del KFC. El tramo de la vía Loac-Santo Domingo en el que han podido intervenir la prefectura Sáchila empieza desde el redondel Sueño de Bolívar hasta el KFC, obra que ya debió ser inaugurada. Esto genera malestar a los conductores que circulan por esta carretera. Están cobrando el peaje por gusto y el camino está feamente, por eso hay tan cantidad de accidentes. Loaiza defendió el tema explicando básicamente que los problemas fueron por una adenda, es decir, un contrato complementario, y se dio por el puente intercambiador de los bypasses. Nuevamente rediseñar esa parte del tramado, poniendo un puente nuevo que, como ustedes ven, no es una estructura que está sujeta a la misma, sino es un puente gemelo que está a un lado de la estructura. Los conductores especificaron que desean que las autoridades locales deben presionar a las autoridades judiciales para que dicten una resolución inmediata y así puedan continuar con los trabajos de ampliación de la vía. De esta manera nos separamos nuevamente por unos segundos, pero no cambie de canal porque enseguida volvemos para revisar algunos sucesos. Ya regresamos. Horas con 40 minutos y en este momento nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Daniel Moreira, quien nos tiene detalles de un reciente hecho violento registrado en la ciudad de Manta. Adelante, Daniel, te escuchamos. Efectivamente, compañeros en estudio, muy buenas noches. Nos encontramos en la avenida 4 de noviembre, donde se ha registrado un nuevo hecho violento. Personas que se movilizaban en un vehículo. En estos momentos estamos observando ese vehículo que está plomo, de placas MBG 3242, recibió varios impactos de bala. Sicarios que se movilizaban en un Citroën blanco le propinaron varios disparos a este vehículo. El Citroën que estamos viendo en cámaras ahí al frente, no pudieron encenderlo y los sicarios salieron a precipitada carrera. Justamente vamos a conversar con la fiscal Alexandra Bravo. De este hecho hay una persona que ha fallecido. Fiscal, muy buenas noches, estamos en vivo para Abromar Televisión. Cuéntanos un poco sobre este nuevo hecho violento ocurrido. Bueno, estamos en un hecho violento en esta noche, específicamente aquí en la avenida 4 de noviembre y en este momento no podemos dar mayor tipo de declaraciones, estamos trabajando en este rato. Fiscal, una pregunta, dice que se rumora que ahí es un abogado de la persona fallecida. No, aún no hemos verificado, no es ningún abogado, estamos en verificaciones, por favor. Esta es la información que nosotros le tenemos, Alejandra, en estudio. Hay una persona fallecida dentro de este vehículo, hay los sicarios que se movilizaban en ese vehículo blanco, se dieron a precipitar a carrera. Aproximadamente esto ocurrió hace 20 minutos aquí en la avenida 4 de noviembre, justamente en la zona 0, catalogada como la zona 0 de Tarqui. Volvemos a Estudios Centrales, mañana en la mañana tenemos más información sobre este nuevo hecho violento. Gracias, Daniel, por los detalles que nos brindas a esta hora desde el lugar de los hechos. Como ya lo decían, pues están recién recabando la información de este caso. Acá continuamos con más información y les contamos que un hombre fue asesinado en el interior de una vivienda en Puerto Viejo, provincia de Manabí. La Policía Nacional investiga los motivos de este crimen. Luis Palma Macías se movilizaba en una motocicleta por la ciudadela El Progreso de Puerto Viejo cuando fue interceptado por sicarios, quienes le dispararon con armas de fuego en reiteradas ocasiones. El hombre de 42 años de edad quedó tendido a un costado de la calle y su muerte fue instantánea. Una escena abierta, una persona de sexo masculino, aproximadamente 43 años de edad, sin antecedentes penales.
De lo que tenemos información es que posiblemente un vehículo llegó hasta el lugar, no está todavía identificado cuál. Se bajó un sujeto y le propinó varios disparos, produciéndole la muerte inmediatamente. La policía confirmó que Palma trabajaba como camillero del Hospital Verdi Ceballos Balda y enfrentaba un proceso judicial luego de un hecho de sangre ocurrido en meses anteriores en esa casa de salud. Efectivamente hay una investigación en la que posiblemente se encontraba inmersa la víctima. Estamos todavía en el tema de investigaciones, no le puedo revelar mayores detalles, pero eso se conoce. ¿Cuántos indicios acá encontramos? Todavía está criminalística haciendo la aplicación de los indicios, todavía no tenemos el número aproximado, sin embargo, de lo que pude apreciar es que se utilizó posiblemente un arma 9mm. Los agentes de la DINASEC y criminalística realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta el Centro Forense de Manta. Willy Quinde, Noticias Oromar. Y en el cantón Urdaneta de la provincia de Los Ríos, 4 personas fueron asesinadas en las inmediaciones de 2 centros de diversión. Revisamos los detalles de este y otros hechos. Una pareja fue brutalmente asesinada mientras se movilizaba en una motocicleta acompañada de su bebé. Este escalofriante hecho ocurrió en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Más de 20 indicios balísticos fueron encontrados en el lugar de los hechos, apuntando a un asesinato al estilo sicariato. Los responsables del ataque habían operado desde una camioneta 4x4, empleando un arma larga. Afortunadamente, el menor sobrevivió al atentado y se encuentra seguro y bajo protección. Otra muerte violenta se suma a la preocupante cifra que maneja Durán, considerado uno de los cantones más conflictivos del país. En esta ocasión, sicarios llegaron hasta la Primavera 2, sector El Bosque, y sin mediar palabra abrieron fuego en contra de un ciudadano que también se movilizaba en motocicleta. Al parecer, los verdugos le tenían seguido los pasos. El hombre sin signos vitales quedó tendido sobre un charco de sangre. En el cantón Urdaneta de la provincia de Los Ríos, una balacera acabó con la vida de 4 personas en 2 centros de diversión nocturna, ubicados en la parroquia Ricaurte. El violento ataque se registró pasadas las 5:30 de la tarde de este lunes 20 de noviembre. Testigos aseguraron que quienes dispararon en los exteriores e interiores de los establecimientos portaban armas de grueso calibre. Entre las víctimas mortales consta un miembro de la Policía Nacional. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y un nuevo atentado se produjo en la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil. Sujetos a bordo de una motocicleta colocaron explosivos en los exteriores de una ferretería. Muy temprano en la mañana se despertaron quienes habitan en la vía principal de Pascuales. Delincuentes habían llegado en moto para colocar explosivos en el local de su ferretería alrededor de las 4 de la madrugada. Oiga, yo estaba saliendo con mi moto, no es que yo soy mototaxista y yo 4:44 escucho es ¡pum! Pero yo me asusté cuando veo que le habían puesto una bomba ahí en la ferretería, en la principal de Pascuales. No es la primera vez que se sabe de este tipo de atentados en Pascuales. Son varios los negocios que están sometidos por los extorsionadores. No, amigo, aquí todos los días es eso, todos los días hay bomba, todos los días hay robo, extorsión, los vacunadores están a cada rato por aquí. La policía cumplió con el procedimiento y la recopilación de indicios. No se dijo absolutamente nada en torno a lo sucedido, tan solo que las imágenes de las cámaras de videovigilancia serán revisadas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Momento de una nueva pausa comercial, amigos, pero al regresar tendremos todos los detalles de lo que fue el encuentro entre Ecuador y Chile por eliminatorias mundialistas con nuestro compañero Ligner Mendoza desde Quito. Ya volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Es momento de contarles que el presidente electo, Daniel Noboa, anunció quién estaría a cargo del Ministerio de Salud durante su mandato. Se trata del médico Franklin Encalada, de 42 años, oriundo de Loja.
El nuevo ministro ha sido docente de cirugía en la Universidad de Guayaquil con 17 años de experiencia. Ha trabajado en varios hospitales públicos y privados, lo que le valió el reconocimiento de Médico del Año en 2020, entregado por la Prefectura del Guayas. José Ruales, el último ministro de Salud del gobierno de Guillermo Lasso, dio a conocer que la transición con Encalada inició este 21 de noviembre. Aseguró que le entregó toda la información relacionada con proyectos y recursos de esta cartera. Bueno, Ligner, te agradecemos por este informe desde la capital ecuatoriana y contigo estamos llegando a la parte final de este servicio informativo. Gracias por su compañía. Buenas noches.